Hola chicas, bienvenidas a mi canal, soy Carol. ¿Quieren aprender a realizar esta decoración metálica? Te la enseño ahora. Utilizaremos una guirnalda platinada, 40 globos plateados en número 12 y también 32 globos blancos en tono mate número 12. Y para hacer los tríos utilizamos 12 globos de 5 pulgadas plateados. Una palabra de globos en color negro con la palabra Happy Birthdays. Tenemos también lo que es la cinta de papel, cinta doble faz, un hilo nylon en número 050, tijera, el inflador manual y el inflador eléctrico. Globos órbita. Lo primero que vamos a hacer es nuestra guirnalda de globos y para ello vamos a inflar nuestros globos y vamos a hacer nuestro primer cuarteto. Una vez ya los tenemos inflados, vamos a proceder a redondearlo. Los globos son número 12 y vamos a tratar de calibrarlos en número 9. Y pues que queden redondeados. Los redondeamos de esta manera y listo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestro nudo de nuestro primer duplo. Podemos ver, ponemos la boquilla encima, la otra debajo y damos 2 vueltas. 1, 2 y anudamos. Una vez ya está inflado, procedemos a redondearlo un poco antes de calibrarlo. Lo redondeamos y ahora sí procedemos con nuestro calibrador a calibrar nuestro globo. En este caso lo vamos a calibrar en 8. Listo, ya los tenemos calibrados en 8 y ahora vamos a proceder a hacer nuestro nudo. Procedemos a hacer nuestro siguiente duplo para formar nuestro primer cuarteto en tono blanco. Redondeamos y procedemos a calibrar. Lo vamos a calibrar en 8 pulgadas. Procedemos a hacer lo mismo haciendo el nudo. Doble nudo, 1, 2. Ya teniendo nuestros 2 duplas, vamos a proceder a hacer nuestro primer cuarteto en tono blanco. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos un duplo arriba, el otro va debajo, lo colocamos así, como pueden ver, y lo ponemos hacia nuestro cuerpo y damos vueltas a los 2 duplos de arriba. Una vuelta, 2 vueltas y listo. Ahora vamos a realizar nuestra guirnalda de globos con nuestro hilo nylon. Nuestro hilo nylon lo podemos fijar en cualquier lugar. De esta manera nosotros logramos realizar la guirnalda de manera más práctica y sencilla. Vamos a colocar nuestro primer cuarteto de globos plateado, dándole unas 3 vueltas para que quede bien fijo. Tenemos nuestro primer cuarteto plateado, seguimos con nuestro siguiente cuarteto, seguimos con el siguiente color. Ahora vamos a proceder a guindar nuestra guirnalda plateada, la pegamos sobre la pared. Listo. Aquí lo que he puesto son unos ganchos que son exclusivos para guindar nuestra guirnalda de globos. He puesto 3 y aquí abajo también voy a poner con cinta de papel para terminar de pegar nuestra guirnalda de globos. Procedemos a guindarlo en la esquina primero. Lo que vamos a proceder es a colocar nuestra palabra Happy Birthday en el fondo. En la cinta doble faz vamos a pegar nuestra palabra. Ahora lo que vamos a hacer es inflar triplos para colocar en la guirnalda. Estos globos son número 5. Vamos a formar en este momento un triplo. Así los hacemos pequeños y hacemos el mismo proceso que hicimos con los duplos anteriores, con los cuartetos, para hacer el nudo. 1, 2, doble nudo y ya tenemos el primero. Ya tenemos nuestro primer triplo. Asimismo vamos a hacer en este caso un triplo, 2 triplos, 3, 4, 5 triplos. Ya tenemos nuestros triplos de globos, vamos a proceder a colocar en la guirnalda. ¿Cómo vamos a colocar nuestros triplos en nuestra guirnalda? Vamos a utilizar retazos de 260. Si pueden ver, los he cortado por la mitad y de esta manera podemos utilizarlo. Lo que vamos a hacer es, cogemos nuestro retazo de globos, lo ubicamos en el centro del triplo y vamos a hacer en la punta, vamos a hacer un nudo, doble nudo. Si pueden ver, doble nudo. Con el sobrante vamos a ubicarlo. En este caso lo vamos a ubicar aquí. Lo que hacemos es
con el sobrante dar vuelta. 2 vueltas para que quede bien fijo y lo que hacemos es ubicarlo hacia adelante para que se vea ahí. De esta manera vamos a ubicar los otros triplos en los tonos plateados de globo. Ahora vamos a utilizar esto que le va a dar un plus a nuestra guirnalda metálica, nuestra decoración metálica, son nuestros globos órbita y lo vamos a proceder a inflar. Ahora, chicas, lo que vamos a hacer es ya ubicar nuestros globos órbitas y lo podemos hacer con un globo 260 o también lo pueden realizar para ustedes poder reutilizar con la mitad de un globo 260, con un retazo. De cualquiera de las dos formas lo pueden realizar. Entonces, aquí si podemos ver de cerca, lo que vamos a hacer es, tomamos el globo 260 y vamos a dar vuelta, ¿sí ven? Apretando. Ahí, y lo que hacemos es hacer un triple nudo para que quede bien y no se vaya a salir, a desatar del globo órbita. 1, 2, 3. Ya, ahora sí vamos a proceder a ubicarlo en la guirnalda de globos. Ahora lo que hacemos es simplemente con los dos sobrantes del 260 lo vamos a dar vuelta en un globo para poder ajustar el globo órbita. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ubicarlo y dar vuelta y hago un nudo. ¡Tarán! Ya tenemos lista nuestra decoración metálica donde podrán utilizarla para cualquier ocasión. No se olviden de suscribirse en mi canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales como Carol Eventos. Nos vemos en un siguiente video. Bye.